Hola, ¿qué tal están? Origen y naturaleza de la sociedad y formas de organización política. Podemos decir que la sociobiología tiene precisamente por objeto la determinación de fases societarias o sociales primitivas. Esto ha sido objeto de estudio también por numerosos antropólogos culturales, también los que se dedican a la antropología histórica. Y, por supuesto, también hay que destacar la figura de Comte, en la primera mitad aproximadamente del siglo XIX, que ya habla de la evolución y sucesión de etapas, proceso que culmina en la llamada etapa positiva, que es la característica de la ciencia social y también de la sociología. Por conocimiento positivo se entiende el conocimiento científico, ya que es un conocimiento observacional, experimental, empírico, en definitiva, que se basa en la experiencia. En cuanto a la antigüedad griega, pues cabe señalar la obra de Hesíodo Teogonía, que contiene la descripción pormenorizada de todos los elementos que constituyen lo social, que supone un avance decisivo en la antigua Hélade. En cuanto a otros mitos propios de la mitología grecolatina, cabe destacar también el mito de Prometeo, que impulsó el desarrollo de distintos inventos técnicos que hacen posible la vida de las comunidades humanas. Los mitos podemos decir que son realmente el contenido esencial de las religiones de los pueblos más conocidos. Y también se puede afirmar que en las religiones judía, cristiana e islámica el mito se distingue de la religión, aunque es verdad que también la religión tiene claros aspectos mitológicos. También se pueden hacer distinciones entre lo característico del logos y del mito en la antigua Grecia, con los filósofos presocráticos, por ejemplo, pero esto es muy matizable, porque a veces está mezclado el logos con el mito y el mito con el logos, y no es tarea sencilla diferenciarlos muy claramente. Están integrados en cierta medida. Platón, por ejemplo, pone en boca del sofista Protágoras que es posible un relato de origen mítico para explicar el origen de las sociedades, para que sea algo más entendible por qué surgieron las sociedades. Aunque también hay que decir que con los sofistas surge ya una teoría del contrato como punto de partida del orden social. Lo que sucede es que los sofistas son relativistas y escépticos, y eso es algo que está en contra del universalismo ético propuesto tanto por Sócrates como por Platón, y que también en cierta medida es compartido por el planteamiento filosófico y ético y político del propio Aristóteles, aunque desde luego Aristóteles desarrolla una política diferente a la de Platón, sin ninguna duda. Aristóteles habla de la mesocracia, el gobierno de la clase media, y en cambio el gobierno que propone de los estados ideales en su república, pues Platón es precisamente el gobierno de la aristocracia, de los mejores, con una jerarquización del Estado realmente muy rigurosa y con una serie de características que establece que tiene que haber pues el rey filósofo, los guardianes y por último pues los productores, el pueblo. Ya si nos remontamos pues a la parte final de la antigüedad, con Agustín de Hipona, que murió en el año 430, él propone un concepto de salvación y el final del proceso histórico mediante el advenimiento del reino de Dios. En la obra de la ciudad de Dios pues aparece que pues hay una comunidad humana que tiene la intención de volver a Dios mediante la realización de los imperativos morales, cuyo escenario es la historia, sería el pueblo divino, los ciudadanos de Dios, por decirlo de alguna manera, frente a la ciudad terrenal, que se enfrenta a la ciudad divina, donde en la ciudad terrenal lo que impera es la avaricia, es el egoísmo excesivo, es la maldad, etc. Y eso es algo siempre negativo. También hay que decir que Agustín de Hipona desarrolló la teoría del agustinismo político, que insiste en que el poder de la Iglesia es superior al poder civil, al poder temporal, y por tanto también se establece en cierta manera el poder absoluto de los reyes, basado en que ese poder viene derivado de Dios a los reyes y a los emperadores. También es verdad que a partir del Renacimiento surge un proceso de secularización que afecta a las relaciones sociales de una manera indudable, y ya si nos colocamos en el siglo XVII o pensamos en el siglo XVII, lo que sucedió en este siglo, en el barroco, tenemos la figura de este gran pensador que fue Thomas Hobbes, este pensador británico, que en su libro Leviatán y en otras obras ya destaca la hipótesis de un estado de naturaleza como fase previa a la sociedad, y que se puede considerar, según Hobbes, como una especie de ficción que permite explicar la máquina política mediante el pacto social o el contrato que da lugar precisamente a ese estado o Leviatán, ese estado político más bien absolutista. Ya en el siglo XVIII Rousseau
pues explica y funda el Estado social a partir de un contrato originario, en su famoso libro El contrato social, y considera que el estado de naturaleza, en el estado de salvajismo, los hombres son buenos, algo que dista mucho de ser real, según han pues, estudiado los propios antropólogos del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, analizando numerosas comunidades primitivas o pueblos primitivos. De todas maneras, Rousseau considera que al estado de naturaleza, al estado natural, se superpone un estado de sociedad simultáneo al surgimiento de la propiedad privada y en el que reina la injusticia, porque está en contra de la propiedad privada, el mismo Rousseau, porque está convencido de que eso lo que provoca es injusticia social y provoca pobreza también. Desde la perspectiva del idealismo de Hegel, pues el Estado aparecerá como el momento supremo de la objetivación del espíritu y como la cumbre del proceso. Y, por otra parte, en cambio, en Rousseau la sociedad tiene un sentido negativo porque corrompe los buenos ideales de los hombres salvajes o de los hombres que viven en estado natural. Otro pensador, que es el creador del positivismo, Comte, señala que es necesario superar, desde su perspectiva, el carácter especulativo de Hegel para proponer pues una ciencia basada en la observación y en la experiencia, algo que pues es perfectamente coherente y racional. Y Spencer, en su obra Estática Social, propone a su vez una especie de comparación, analogía entre las sociedades y los organismos. Y también considera que hay que tender a una democracia, que en el caso de la sociedad occidental es una democracia burguesa. Y de esta manera se puede observar que Spencer sigue la senda del etnocentrismo de sus predecesores. En Estados Unidos, por ejemplo, Morgan dividirá las sociedades en 3 periodos éticos. Diríamos que son, o étnicos también, el salvajismo, la barbarie y la civilización. La obra de Morgan tendrá una decisiva influencia, por ejemplo, en pensadores como Engels y Marx. En relación con Comte, pues señalar que llamó estática social pues al estudio de la sociedad a partir de categorías que se suponen estáticas y presentes en toda sociedad, las nociones de rol y de estatus. Otro gran pensador y antropólogo, como fue Levi Strauss, habla ya en el siglo XX del paso de la naturaleza a la cultura mediante la emergencia de la norma, y también establece el sentido de la hipótesis contractualista en cuanto que la sociedad se hace sinónimo de norma. Por otra parte, Taylor considera que en las sociedades se daba una estratificación análoga o similar a la que podría apreciarse en las rocas. Desde este planteamiento, la etnología, la arqueología, etcétera, presentan hipótesis evolutivas, podríamos decir, pero dejan de lado el problema fundamental del origen de la sociedad. En relación con las formas de organización política, cabe señalar que el nacimiento de las teorías políticas lo podemos encontrar ya en los mitos antiguos de la antigüedad grecolatina y en el acervo cultural de los pueblos que poseen una primitiva literatura. Pueden ser pueblos de distinto tipo, como los mayas, los incas, los aztecas, etc. En relación a la antigüedad griega, podemos hablar del término politeia, que hace referencia a la constitución, polites, que hace referencia al ciudadano, y políticos, que hace referencia a los estadistas. Platón y Aristóteles van a ser los pioneros del pensamiento político antiguo. El caso de Platón con su República o del Estado, o el Estado, y Aristóteles con su Tratado de Política, su Tratado Política, en la que ambos se inclinan por regímenes de gobierno diferentes. En el caso de Platón, por una aristocracia de los mejores, y en el caso de Aristóteles, por un gobierno de la clase media, la mesocracia. Podemos señalar que para pensadores como Platón, Sócrates, Aristóteles, hay que fijar un fundamento racional para la acción política. En ese sentido, el idealismo de Platón y de Sócrates aparece claramente, y el realismo aristotélico también se deja expresar en este tipo de planteamiento. En cambio, pues podemos decir que hay distintos regímenes de gobierno en las sociedades, tanto históricas como actuales. Está la monarquía, está el gobierno, que es el gobierno de uno solo, la aristocracia, que es el gobierno de unos pocos, y la democracia, que es el gobierno de todos, en teoría. También es cierto que la democracia directa, no representativa, surgió en la Atenas clásica, en la Atenas antigua, y eso fue un gran descubrimiento para todo el planeta. Lo mismo que el surgimiento de la filosofía también en la Grecia antigua, en las costas de Jonia,
que pertenecían a Grecia. En ese aspecto, ahí siempre hay que destacar estas cuestiones. Para Platón, el mejor gobierno sería pues más bien la monarquía y el peor la tiranía. En cambio, para Aristóteles, podemos decir que en las formas de organización política de corte ideal, el gobierno debe defender siempre el interés común, algo que no es ajeno a lo que pensaba el propio Platón. Lo que pasa que luego en las leyes ya quiso establecer un consejo nocturno para que hubiera un estado jerárquico más estricto, más riguroso todavía del que había estructurado en su obra La República o el Estado. En relación ya con pensadores o escolásticos, filósofos, teólogos de la Edad Media, pues cabe señalar que para Santo Tomás, que escribió un tratado acerca de la monarquía que dejó inconcluso por su muerte, pues realmente podemos señalar que reemplaza Santo Tomás la noción de democracia por política, adoptando el nombre de democracia para denominar a la demagogia. La demagogia sería algo negativo porque pretende convencer con mentiras, con engaños a los ciudadanos. Ya en los inicios de la modernidad hay que destacar la figura del pensador Jean Bodin o Bodino, porque para él las formas de gobierno podríamos decir que implican una distinción tajante entre Estado y gobierno. De esta manera, el gobierno es el aparato, diríamos, por medio del cual se ejerce el poder. También hay que destacar que ya a partir del siglo, sobre todo XVIII, el siglo XVII fue el siglo del absolutismo, con el rey Luis XIV de Francia, que murió en 1715 y que era un rey absolutista, y el despotismo pues es un régimen político propio más bien del siglo XVIII, todo para el pueblo pero sin el pueblo, como se suele decir generalmente, ya que se toman decisiones por parte de los reyes o de los gobernantes sin tener que referirse a ningún tipo de ordenamiento legal, incluso están por encima de la ley, al igual que decía el propio Luis XIV desde su régimen absolutista o del despotismo de alguna manera también, aunque no fuera un despotismo ilustrado del gobierno de Luis XIV, porque la Ilustración influye en el despotismo a partir del siglo XVII fundamentalmente. En ese sentido, se entiende que Luis XIV dijera: el Estado soy yo, con lo cual estaba por encima de las leyes, incluso el propio rey Luis XIV. En cuanto al barón de Montesquieu, con su libro El espíritu de las leyes de mediados del siglo XVIII, establece muy claramente que es necesaria una separación de poderes, lo que va a conseguir que haya un ejercicio del poder o de la autoridad de una manera lo más equilibrada posible. Lo que sucede es que actualmente no se respeta esa división de poderes en muchos países occidentales democráticos, y ese es un grave déficit de las democracias actuales. Por otra parte, Montesquieu consideraba que el mayor poder debe ser el propio del legislativo y no tanto del ejecutivo o del judicial. Y está claro también para estos pensadores que el gobierno es el conjunto de las personas que ejercen el poder político y que la gran masa de los ciudadanos están sujetas a la obediencia hacia el poder de los gobernantes y también hacia el poder de las leyes. El gobierno, por tanto, constituye un aspecto primordial de cualquier estado político, como es lógico, por otra parte. En este sentido, podemos decir que la manera como se distingue el poder del Estado determina la forma del mismo. Y los órganos de gobierno están influidos, los gobernantes me refiero, de los órganos de gobierno, por los partidos a los que pertenecen, por ciertas ideologías que pueden ser diversas, diferentes, y eso entra dentro de la libertad de cualquier sistema democrático de gobierno. En cuanto al régimen político, se puede decir que es, o que se entiende, que es el conjunto de las instituciones, podríamos decir, que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores, y que en la democracia, en cualquier democracia, rige la voluntad soberana del pueblo, ya que todo poder estatal procede del pueblo a través del Parlamento, a través de las leyes, etcétera, a través de las elecciones, por supuesto también del derecho al sufragio universal, libre y secreto, podríamos decir. En este sentido, incluso el autócrata, podríamos decir, el monarca absoluto, el dictador, ha de repartir el poder con sus representantes o burócratas. Un investigador como Diverger señala que hay sociedades sin desarrollo que son estables o con un desarrollo muy lento, con lo que todo es posible en el ámbito social, en el ámbito político, que también existen, como dicen los antropólogos,
muchos antropólogos lo dicen, y es algo obvio y verdadero, que hay sociedades sin escritura y que la cohesión social, pues en este caso, es sustituido por lo sagrado y por tanto por los mitos. Y esa unión social se consigue a través de mitos, fundamentalmente, y de sacerdotes, etcétera, y no tanto por la estabilidad que ofrece la escritura de las leyes y el soporte escrito de las leyes, como base también de las formas de gobierno y de las formas de la administración política de los estados o de los gobiernos también. En relación con los sistemas de sociedades históricas, pues van a salvaguardar generalmente y transmitir sus modos culturales de mejor manera. Podemos indicar que en las ciudades-estado antiguas podemos situar la constitución de la primera formación de Estado. También se puede hablar de otras formas o regímenes políticos como son el liberalismo, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, etc. En las ciudades democráticas, por ejemplo de tipo ateniense, no se permitía el acceso de los esclavos a los modelos de organización política. Eso era algo totalmente anacrónico e injusto, a pesar de que el propio Aristóteles reconociera o pensara, siguiendo la tendencia general o la mentalidad general de la época, de que la esclavitud era algo normal y natural, cuando no lo era. En cambio, ya Sócrates y Platón discrepan de estos planteamientos. También es verdad que hay muchos modelos de Estado social, de derecho, me refiero al siglo XX y al siglo XXI, que están basados en el mérito, en la meritocracia, podríamos decir. En cuanto a los tipos de democracia, está la democracia directa, que era la propia de la Atenas antigua y que se expresa en la Asamblea General, fundamentalmente, y luego están las democracias representativas, las propias del siglo XX, del siglo XXI, en el que estamos, y también hay que incidir en la importancia de la función de los magistrados, de los jueces, etcétera, que velan por la buena orientación de la administración y del gobierno. En ese sentido, pues hay que huir de cualquier tipo de totalitarismo, de fascismo, del tipo que sea, y hay que tener una voluntad fuerte para resistir esos intentos de imponer cualquier tipo de fascismo o de autoritarismo político o de totalitarismo. En relación con la idea de imperio, pues que por ejemplo se puede aplicar al imperio español, al imperio inglés o británico, al imperio holandés, etc. Hay que decir que el imperio es un estado cuyo gobierno se auxilia de un ejército que tiene que ser potente y fuerte, y su esencia está conformada por la idea de conquista, como sucedió con la conquista de América por parte de, o la colonización de América por parte de los soldados españoles, del ejército español, encabezado, por supuesto, por la autoridad de los reyes. En principio los reyes católicos y posteriormente Carlos I de España y V de Alemania y Felipe II. En cuanto al feudalismo, pues se desarrolló desde el siglo V después de Cristo, el siglo V después de Cristo, hasta el siglo XV aproximadamente después de Cristo. Duró aproximadamente unos 1000 años, aproximadamente, porque el inicio fue en el año 476 de una manera oficial, y el fin de la Edad Media en el año 1453 con la conquista de Constantinopla, Bizancio o Estambul. Podemos señalar que el feudalismo es un régimen político, es un poder político que está fundado sobre la herencia, y la relación feudo-vasallática era demasiado estrecha y los siervos de la gleba tenían que pagar un diezmo a los señores, algo totalmente injusto y desproporcionado, pero realmente esa era el tipo de actitud que exigían los varones, los condes, los marqueses a sus vasallos. Ese sistema fue progresivamente haciéndose cada vez más difícil, y ya a partir de los siglos XIV y XV fue desapareciendo el feudalismo y se fue conformando pues una nueva época, la época del Renacimiento, con el surgimiento de ciudades ya cada vez más grandes y que pretendían ser independientes. Por ejemplo, estamos hablando del norte de Italia, del centro de Italia, fundamentalmente, y de otros países, y poco a poco se fue eliminando el resto de feudalismo que existía todavía, porque ya se pasó a un sistema de vida burgués. Ya empezó la gente a vivir más en ciudades, aunque había mucha gente viviendo en el campo todavía. También es verdad que la población que existía en la Europa de entonces, estamos hablando de finales del siglo XV, principios del XVI, ya era una población mayor y requería pues, vivir muchas veces en ciudades con mejor abastecimiento de productos, etc. En ese sentido, podemos decir que los estados se han ido haciendo cada vez más grandes en cuanto a territorio,
a habitantes, etcétera, y actualmente se requiere pues un sistema de gobierno que puede ser triple, como es el caso de España, donde hay el gobierno central, el gobierno autonómico y el gobierno local. Y ambos tipos de gobierno, o estos tres tipos de gobierno, son absolutamente necesarios para el progreso de la sociedad y para el progreso de las personas, sobre todo para el bienestar individual y social. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.